Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Si algunos de ustedes necesitan la traducción, si todavía no tienen su dispositivo, pueden pasar por el aquí arriba. Bueno, la Cátedra Alfonso Reyes agradece enormemente al Consulado de Francia en Monterrey por su generosidad para hacer posible la realización de este evento. Julia Sisa es profesora de Ciencias Políticas y Estudios Clásicos de la Universidad de California en Los Ángeles. Es doctora en Estudios Clásicos por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha centrado su investigación en el estudio de aspectos de la antigüedad clásica que tienen una estrecha vinculación con los debates cruciales de la contemporaneidad, como el feminismo, la sexualidad y el cuerpo, las emociones políticas, las adicciones o el pensamiento utópico. Ha publicado ensayos como Eros Tirano, ¿puedes subir el volumen? Es que no se escucha. la evolución del concepto del deseo en las obras literarias y filosóficas, desde Homero hasta San Pero Agustín. no le puedes subir poquito Ha escrito artículos y libros en el marco de los estudios de género. Entre sus libros traducidos al español se encuentran La vida cotidiana de los dioses griegos y El placer y el mal, filosofía de la droga. En 2015 publicó Celos, una historia cultural. Esta tarde, Julia nos hablará en torno a su libro El poder de las mujeres y conversará con la doctora Inés Sáenz, maestra de literatura española y hispanoamericana y doctora en filosofía por la Universidad de Pensilvania. Es vicepresidenta de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, agradecemos su atención. Julia, gracias por estar aquí. A todos ustedes, bienvenidos y comenzamos. Inés, te cedo la palabra. Dos puntos nada más, porque lo importante es escuchar a Julia Sisa. Primero, yo quiero valorar mucho este espacio, porque es un espacio de lentitud. Como diría, es un espacio slow. ¿Por qué? Porque vivimos en la locura de la prisa, de la velocidad y del hacer. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de parar, no se ve de escuchar, sí, pero en la transmisión no se está escuchando. y de pensar. Necesitamos reflexionar y necesitamos pensar. Y el segundo punto justamente tiene que ver con el tema de por qué creo que es muy importante esta charla de Julia Sisa. Justamente porque una de mis responsabilidades tiene que ver con la diversidad, la equidad y la inclusión. En el de... Podríamos preguntarnos ¿tú lo escuchas bien? ¿En qué momento? ¿Por qué es necesaria ella sí, pero la equidad? en español no. Se escucha de fondo. Se escucha el micrófono de él. Creo que esta charla nos va a aclarar la importancia de ir a las fuentes, a los orígenes, porque no solamente tenemos que pensar en de qué manera llegar a la equidad y pensar en el futuro, sino pensar ¿por qué? ¿Por qué surge esta asimetría de poderes, asimetría en las relaciones de género? Y muchos otros temas que desde la inclusión y la equidad y la pertenencia se trabajan. Entonces, solo quiero decir que esta charla le doy la bienvenida, me entusiasma muchísimo y bueno, aprovechemos este momento lento para enriquecernos con las ideas de Julia Sisa. Bienvenida. Ahí está su súper, el súper. El cintillo. Ahí tienen los dos. Impacto social, profesor de science, c'est mot
agradezco a la Cátedra Alfonso Reyes, la profesora Ana Laura Santamaría y la profesora Perla Cano, así como el señor Olivier Tafuari por su traducción. Muchas gracias. Agradezco igualmente al Cónsul General de Francia en Monterrey, el señor Guillaume Pierre, así como José Manuel Blanco, encargado de los asuntos culturales, pero también a Guillaume Bocara, que como agregado cultural de la Embajada de Francia tomó la inspiración de esta visita y la organizó perfectamente. Gracias a todas, a todos ustedes que están aquí. Es un honor y un placer estar entre ustedes hoy. Escribí un libro, aquí está, se llama El poder de las mujeres, un desafío para la democracia. En el corazón de este libro están 3 paradojas, un duelo de ideas y 2 conclusiones que considero sumamente actuales y que quisiera compartir con ustedes para tener su retroalimentación, sus comentarios, sus preguntas. Primera paradoja. La primera paradoja, si tomamos el tiempo de reflexionar, si aceptamos en esta lentitud de la que hablamos elogiosamente ahorita, si aceptamos la idea de que el pasado tiene algo que enseñarnos sobre el presente, por consiguiente, si nos ponemos en esta perspectiva de escucha, la primera paradoja de la que se trata en este libro mío es que la democracia, en el sentido griego, en el sentido original, democracia en griego, nace sexista, muy sexista. En el mundo antiguo, el poder del pueblo, el kratos, poder del demos, del pueblo, solo puede tener que ver con hombres masculinos. ¿Por qué? Porque solo los hombres masculinos son supuestamente capaces de combatir en el campo de batalla y de gobernar la ciudad democrática de forma alternada. Los ciudadanos de la ciudad democrática son ante todo guerreros. Su virtud se llama Andreia en griego y Andreia significa valor, bravura. Pero ante todo, la palabra Andreia significa virilidad. Los ciudadanos son guerreros en la vida democrática y ahí también necesitan Andreia, necesitan virilidad, valor. ¿Por qué? Porque el poder del pueblo consiste, por una parte, de una toma de poder de los ciudadanos comunes y corrientes. Ciudadanos que de forma alternada se convierten en magistrados, en encargados de la administración, del gobierno de la ciudad. Por ejemplo, se van a convertir en los miembros del Consejo de los 500, que en el contexto de la democracia ateniense es el encargado del gobierno de la ciudad. Estos hombres se sortean, se comprometen a gobernar de la mejor forma posible la ciudad y en una rotación muy rápida se encargan del gobierno práctico de la ciudad, de forma diaria. Deben tomar decisiones constantemente, decidir todo el tiempo. Entonces, por una parte, esa es la democracia. El poder del pueblo es entrar en una rotación de dirigir y ser dirigido, tomar el poder durante cierto tiempo y administrar la ciudad. Pero por otra parte, la democracia consiste en una toma de decisión en las asambleas populares.
En las asambleas populares todo mundo puede participar. La gente escucha, alguien hace un discurso, alguien más responde con otro discurso y posteriormente hay que determinar, decidir qué hacer. ¿Nos vamos a la guerra? No, no vamos a ir a la guerra. La gente, la multitud debe determinar, decidir. Hay que tomar entonces decisiones que permiten concluir procesos de deliberación. Es una temporalidad en la que quiero insistir, la temporalidad de la decisión. Primero hablamos, consultamos, consideramos propuestas, pero llega un momento en que hay que determinar, decidir. Y hay que decir, sí, nos vamos a la guerra, no, no nos vamos a la guerra. Ya verán que eso es muy importante, porque la capacidad de decidir, de concluir un proceso deliberativo, es considerada típica de la virilidad, típica de los hombres. Por lo mismo, para estar activamente comprometido en la vida democrática antigua ateniense, se requiere un temperamento, un carácter, virtudes, un temperamento belicoso, antagonista, un carácter ambicioso. Hay que querer ganar y hay que ser valiente, porque constantemente está una guerra. La guerra en el campo de batalla, siempre hay guerras en el mundo antiguo. E igualmente se guerrea con las palabras al discutir en el antagonismo democrático. Cuando hoy decimos y vemos la democracia antigua, vemos una democracia robusta porque hay muchos conflictos, porque hay muchos contrastes de ideas. No es que estemos tomando decisiones colaborativas, no, unos se pelean, hay discursos encontrados. Ese es el espíritu democrático. Es el espíritu democrático a la antigua, pero para los antiguos, para ser bueno en eso, hay que ser hombres, hay que ser varoniles. Permítame presentarles al señor Pueblo. Es un bajorrelieve que puede ver en el Museo de la Agora en Atenas. Y ahí tiene ese bajorrelieve extremadamente elocuente en su presencia pétrea. Elocuente porque pueden ver una alegoría del pueblo, el pueblo como majestad, sentado en una suerte de trono, y ven que el pueblo es un hombre en la flor de la virilidad. No es un joven, no es un adolescente, es un hombre maduro. Lo ven por el cabello. El cabello es muy importante, el pelo es muy importante para determinar el registro corporal de la virilidad. Ya ven los músculos, los gestos. El pueblo está tranquilamente sentado. Una disculpa. Tranquilamente sentado en su trono. De alguna manera se ve relajado en su pose, en su postura, pero ven que tiene todo lo que se requiere para poder saltar, entrar en acción. Vean cómo el cuerpo voluntariamente se esculpió para poner en evidencia la fuerza, la posibilidad de acción. Y hay una señora al lado de él. Es democracia, una alegoría de la democracia misma, que coloca una corona además. Es muy interesante porque ese bajorrelieve se acompaña de una inscripción, y la inscripción es un decreto que reza que la ciudad, en un momento de peligro, de riesgo, de golpe antidemocrático, se compromete a proteger la democracia. Es un trozo de teoría política lo que tienen aquí. Es un gesto muy poderoso para decir que la democracia será protegida, que el demos debe permanecer en esta posición
de autoridad, de soberanía. Entonces, el demos, representado como un hombre voluntariamente varonil, y esa imagen se acompaña por una forma de pensar. Una forma de pensar que hace que todo lo que la democracia pide como actividades diarias es la vocación a gobernar de los hombres. ¿Qué pasa con las mujeres? Ya que la diferencia de los géneros, de los sexos, es una diferencia que existe y debemos ser capaces siempre de reflexionar, de tomar el tiempo de reflexionar sobre lo que pasa entre hombres y mujeres. ¿Qué significa en términos de diferencia cuando tenemos al pueblo representado de esta manera? Significa que las mujeres, en numerosos textos que trato en mi libro, que las mujeres, para empezar, son blandas. Las mujeres son blandas en sus tejidos, en su anatomía. Decimos en muchos textos médicos, por ejemplo en Hipócrates, tal vez aquí haya estudiantes que estudian medicina o interesados en la historia de la biología. En la gran tradición médica de la antigüedad nos enteramos que, de acuerdo con los médicos antiguos, las mujeres tienen tejidos esponjosos, absorbentes, tejidos que tienden a llenarse de líquido, el edema femenino, ¿verdad? Y que al contrario, la carne masculina es firme. ¿Ven esos músculos? Esos músculos son muy elocuentes. Habla de una cultura médica también. No se trata nada más de una obra de arte, es un trozo de teoría política, de protección de la democracia, pero al mismo tiempo este texto tiene un eco con una concepción del cuerpo, la idea de lo que es físicamente el cuerpo de un hombre o de una mujer. Significa tener músculos así. Las mujeres son blandas porque están impregnadas de líquido, anatómicamente hablando. Y por lo mismo, las mujeres son cobardes. Hay una serie de ideas que se encadenan entre sí. Las mujeres son blandas, son cobardes. Y ese carácter del cuerpo se prolonga en características morales. Entonces, dejen entrar al gran pensador de las diferencias entre géneros en la antigüedad, Aristóteles. Aristóteles nos dice que las mujeres son intolerantes al menor dolor, al menor esfuerzo. Esa es la palabra griega malakia, que significa precisamente blandura, significa lo mismo moralmente. Las mujeres se dejan caer, desalentar. No confían en sí mismas, no son capaces de tener la esperanza que permite arrojarse a la acción. Para ser valioso hay que tomar una decisión hermosa, una decisión de ir en pos de un objetivo noble, a pesar del miedo, siendo capaz de tolerar el miedo, el peligro. Tolerar esa incomodidad que es el sentimiento del peligro. Esa es la Andrea. Uno se queda firme en su puesto, uno no se deja caer, uno resiste. Y las mujeres, según Aristóteles, nos dice claramente en una obra fundamental de la historia de la filosofía moral occidental, y no solo occidental, Aristóteles nos dice que las mujeres son naturalmente incapaces de enfrentar, de resistir. Las mujeres son blandas y por lo mismo ven cómo se encadenan todas estas ideas. Y esta cadena de ideas culmina con la idea de que las mujeres serían, para Aristóteles, incapaces de decidir, irresolutas.
Las mujeres no son capaces de llevar a cabo un proceso de deliberación. No son capaces de tomar una decisión, determinar. Y de resistir hasta el final de la ejecución de una decisión. Imaginemos que una mujer se puede decidir por algo, no va a implementar lo que ha decidido. Hay una debilidad fundamental en la implementación, en el poder ejecutivo de una mujer. Regresaré a este tema de la falta de resolución, porque ya la anticipé. Si no son capaces de llevar a cabo una decisión a su término en el contexto antiguo, y no solo antiguo, automáticamente están excluidos de la guerra y de la política. ¿Por qué? Porque en la guerra deben determinar, resistir, necesitan ese valor que hace que ahí se queda combatiendo, no se va a dar a la fuga. Hay una dimensión de decisión, de capacidad a sostener esa decisión. Y en la política, porque como ya lo dije, en una democracia, ¿qué hacemos? Se toman decisiones, unas tras otras. Entonces las mujeres esencialmente son incapaces de dedicarse a la guerra y a la política en el contexto de ese pensamiento antiguo. Para concluir este punto, las cualidades marciales y democráticas son cualidades que las mujeres no tienen. La democracia está hecha sobre medida para los machos y hay una distancia entre la calidad democrática moderna y la democracia antigua. ¿Por qué? Porque la calidad democrática moderna heredera, para no hacerles el cuento largo, heredera de las luces del pensamiento de la igualdad. La calidad democrática moderna es universalista, por esencia. Debe ser incluyente, debe crear formas de pertenencia, de respeto igualitario para todos y todas. Regresaré a esta idea. Hay un abismo entre la democracia moderna y la antigua. No es nada más que los antiguos estaban bien encaminados, pero se les olvidó algunas cosas. No. Positivamente, la democracia antigua excluye, porque está hecha por y para hombres. Las mujeres no fueron olvidadas. Quisimos que no estuvieran, porque serían peligrosas. Imagínense lo que acabo de decir las mujeres. Imagínense reclutar, enlistar a mujeres en un ejército. Sería una locura en esta lógica, porque no van a tomar a seres humanos por esencia cobardes en un ejército. Entonces podemos decir que la democracia antigua es una suerte de populismo machista. Esa era mi primera paradoja. Segunda paradoja, en la antigüedad griega, todavía en este ámbito lento del pensamiento que va caminando en la historia, en la antigüedad griega, las mujeres no son menos racionales que los hombres. ¿Por qué es importante destacar ese punto? Porque en la tradición más reciente de pensamiento, de representación de diferencias entre los sexos, muy seguido leemos o oímos algo que parece ser natural, que es que los hombres son más inteligentes, más racionales, piensan mejor, por una parte, y por otra parte, las mujeres tienen más que ver con los afectos, con la pasión, con la emoción, con los sentimientos, con la sensibilidad entendida como una suerte de fragilidad emotiva. Y por lo mismo, a los hombres tocan todas las responsabilidades que requieren pensamiento, a las mujeres las tareas que tienen que ver con la atención, el cuidado, la alimentación, los niños, la ternura, el amor, la pasión, los afectos. Esa dicotomía debe ser
obviamente reconsiderada, porque obviamente en la antigüedad, al contrario, las mujeres son consideradas más frías. Y regreso a esta idea en unos minutos. Y por consiguiente, más inteligentes. Para los griegos, para Aristóteles especialmente, las mujeres son más listas, más inteligentes, más astutas. Como dice Aristóteles, tienen una memoria mejor, están más y mejor dispuestas a aprender. Toman el tiempo de reflexionar precisamente. Piensan, aprenden y recuerdan. Los hombres, en cambio, son más calientes físicamente. No es una metáfora. Hablamos del origen realmente de esa metáfora. La sangre caliente. El origen de esa metáfora es de la antigüedad. Más cálidos, más calientes y más fogosos, más ardientes, más enérgicos, más impetuosos. Eso significa que los hombres están más apasionados que las mujeres, más pasionales. Y esa pasión, especialmente el pathos, una pasión y un deseo que se llama thumos en griego. Thumos es precisamente en la complejidad de las situaciones, el thumos es lo que permite que los hombres estén determinados, valientes, resueltos, decididos. Los hombres son propensos a pelear, a ganar, porque uno pelea por pelear, pelea para ganar. Queremos imponer, queremos dirigir. Aristóteles nos dice que cuando a uno le gusta la libertad y la democracia, se tiene mucho thumos, se tiene mucho este calor físico y también de carácter que hace que uno no aguanta estar sometido. No quiere uno que alguien más lo gobierne. Uno quiere tener el poder por siempre o durante un cierto tiempo limitado, pero queremos tener poder. La actividad política exige estas características en una democracia porque los ciudadanos comunes y corrientes tienen acceso al poder si son hombres y deben mostrarse capaces de ejercer ese poder. Aquí tengo que decir dos cosas. Primero, de facto, la democracia antigua, como ya lo dije, y lo quiero destacar nuevamente, no admite a las mujeres para que tomen decisiones colectivas. Las mujeres no participan en la vida democrática y las mujeres no van a la guerra. Estas ideas emergen de una realidad social y que corroboran esta práctica social, justifican cierta práctica social. Es un círculo virtuoso o vicioso según cómo se vea. Esa es la primera cosa que quería decir aquí. La segunda, hay muchas más, pero la segunda es este lenguaje del calor hay que tomarlo muy en serio, porque la visión del mundo, la visión geográfica, física, cosmológica de los griegos estriba en las 4 cualidades elementales, que son el caliente, frío, seco, húmedo, el mundo entero, el medio ambiente, el clima, por ejemplo, pero también el funcionamiento del cuerpo vivo se piensa a través de esos 4 elementos. Cuando decimos que el hombre, el macho, porque son todos los machos, no solo el macho humano, es algo muy serio. Cuando se dice que son más calientes, no es una ensoñación literaria, imaginaria, no. Son ideas consideradas como sumamente realistas. Los hombres son más calientes, las mujeres son más frías. Ocurre entonces que
estas ideas son pensadas de manera sistemática por el filósofo que ya mencioné, Aristóteles, discípulo de Platón, Aristóteles que fundó una escuela donde todos los saberes se enseñaban, desde la biología a la física, a la psicología, a la estética, a la metafísica. Aristóteles, el modelo de lo que hacemos aquí de la universidad, la historia del mundo viene de Aristóteles. Aristóteles racionaliza, organiza todas estas ideas de forma muy precisa. Y subraya el hecho de que justamente lo que las ciudades valoran es el conjunto de las virtudes, de las características físicas y morales que tienen que ver con la virilidad. Dice, al fin y al cabo, el valor no es la virtud más importante. Y sin embargo, las ciudades reconocen con muchos honores a la gente valiente. Es decir, que la ciudad no le va a dar un monumento a un filósofo, pero sí le va a dedicar un monumento a un soldado, a un guerrero. ¿Por qué? Porque las ciudades entienden que eso es lo más importante. Esa es la virtud esencial. Es una forma de decir que los hombres masculinos que tienen la Andrea, la virilidad, son los protagonistas de la historia y de la política. Aristóteles es importante. Me dirán, ¿por qué se dedica tanto tiempo a Aristóteles, que vivió en el IV siglo antes de Cristo? ¿Por qué? Porque su pensamiento se ha convertido en base del saber y de los saberes de toda la Europa pensante en la Edad Media y hasta final del siglo XVIII. El pensamiento aristotélico no pertenece solamente a la Grecia antigua. Se hizo un paradigma, un modelo sistemático de pensamiento, de saber, que tuvo un destino inmenso, que formó el estudio, fraguó el estudio de todas las disciplinas de la gramática y la biología que se siguen enseñando. Aristóteles es el fundador. Dante, en la Divina Comedia, lo llama el maestro de todos los que saben. Es decir, que si ustedes saben en la Edad Media, es gracias a Aristóteles. Un saber que cambia de contexto, actualizado, pero es la fuente. Un aspecto muy importante de esta transmisión de saber de Aristóteles es la manera en que grandes teólogos y pensadores de la Edad Media retoman las ideas de Aristóteles sobre la vida, sobre la procreación, sobre la familia y sobre la sexualidad. Es decir, que en la Edad Media hay otro pensador enorme, inmenso, Tomás de Aquino, que retoma las ideas de Aristóteles, comenta a Aristóteles, lo explica y reactiva de alguna manera el pensamiento aristotélico. Refresca a Aristóteles, lo devuelve al gusto del cristianismo. Tomás de Aquino, cuando se refiere a Aristóteles como el filósofo, se la pasa comentando a Aristóteles en la Suma Teológica, en otros libros. Tomás de Aquino no dice Aristóteles, dice el filósofo. En latín, philosophus, es el filósofo. Tomás de Aquino retoma el pensamiento aristotélico, los saberes aristotélicos, las ideas aristotélicas, y las representa en su contexto cristiano. Y Aristóteles, de alguna manera, se encuentra revalorado en el contexto cristiano. Y todas las ideas de Aristóteles sobre las diferencias entre sexos, la procreación y las relaciones entre mujeres y hombres se corroboran y amplifican en la Edad Media. Me permito ofrecerles una síntesis lo más rápidamente posible
Ahora vamos a ser rápidos sobre las ideas de Aristóteles retomadas por Tomás de Aquino. Empecemos con el cuerpo, porque Aristóteles es alguien que observa la materialidad de las cosas. Hay una materia, hay un entorno, hay climas, hay cualidades físicas, hay que partir de esto. Las mujeres son frías, los hombres son calientes. Ese es el punto de partida. ¿Cuáles son las consecuencias? Calor. Calor significa calor vital. Para ser vivo, para estar vivo, hay que ser cálido. Una persona fría está muerta. Hablo del lado de los hombres. Para Aristóteles, los hombres son la referencia a partir de la cual todo se piensa, todo se deriva de la masculinidad. Por eso insisto en los hombres. Los hombres son calientes. Primera consecuencia, porque puesto que los cuerpos masculinos son calientes, pueden cocer la alimentación que ingieren, la transforman en sangre y la convierten en líquido seminal. Para Aristóteles, el calor del cuerpo masculino es responsable de la digestión, que se llama pepsis, cocción en griego, y posteriormente de la siguiente etapa en la transformación. El alimento es transformado en una papilla y en sangre. El sangre se va a todo el cuerpo, no hay circulación, y luego hay sangre que se convierte en líquido seminal. El líquido seminal es el soporte físico del principio de la vida, del principio de la forma, es decir, de lo que en el acto sexual, en la concepción, produciera un nuevo ser humano. Ese es el padre, el macho, el cuerpo caliente, masculino. En el caso de las mujeres, puesto que la mujer es fría, la mujer va a digerir la comida, convertir la comida en sangre, la sangre va a todas partes del cuerpo, pero el proceso de cocción se detiene ahí, se detiene antes. El cuerpo femenino, por ser más frío, no es capaz de transformar la sangre en líquido seminal. No es. Y aquí les planteo una pregunta, según ustedes, ¿qué pasa en el cuerpo femenino? Si el proceso de cocción se detiene en la sangre, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar de acuerdo con Aristóteles? Si el proceso de cocción se detiene, ¿qué pasa? Toda esta sangre que está ahí, y es demasiada sangre. Entonces, ¿qué pasa? Así es. Es muy astuto Aristóteles con ese modelo de la cocción, del calor, del frío, trata de explicar un poco los fenómenos que caracteriza a la gente, a los géneros. Entonces está el cuerpo masculino que va hasta el final, obviamente ir hasta el final, cumplir un proceso, y las mujeres que se paran, que se detienen. Es como si tuviéramos, como con Aristóteles, no el techo de cristal, sino un techo de mármol. Hay un punto más allá del que la mujer no puede ir. La sangre menstrual se desborda del cuerpo femenino una vez al mes. Pero antes de desbordarse, está ese exceso de sangre en el cuerpo femenino que se acumula en el útero. Y cuando hay una relación sexual, el líquido seminal masculino se mezcla con la sangre femenina y esa es la concepción. Pero la sangre femenina ofrece la materia a la acción de la forma, del principio de forma de la vida masculina. La generación es totalmente asimétrica. Por un lado está la actividad masculina, el principio vital masculino. Por el otro está la materia pasiva, abierta, que ofrece la mujer. Aristóteles nos ofrece analogías muy
muy comunes que vienen de la vida diaria propiamente. Y dice, es como hacer queso. Se requiere leche de la materia de partida, ese es el equivalente de la sangre de la mujer, y necesita algo para cuajar, que es una actividad. El cuaje va a permitir que algo se pase con esa leche, a la creación de algo más. Ese es el modelo de Aristóteles, el modelo que pasa en el cuerpo vivo. Es el principio de la forma, de la materia, que pone en movimiento el proceso de creación de un cuerpo vivo. Ven ahí muy bien que la hembra y el macho no son iguales, no tienen los mismos papeles, no son intercambiables sus roles. Hay una diferencia de valor, porque la pasividad no hace nada. La materia por sí misma no puede agarrar movimiento, no puede ponerse a fabricar cosas vivas. Se requiere una intervención masculina. Ese es el primer nivel, las consecuencias de lo caliente y lo frío. El segundo nivel es el nivel del carácter. Si uno es caliente, para Aristóteles, ya que sea ser humano o toro o carnero u otro ser vivo, tiene una sangre caliente. Y esa sangre caliente se pone a hervir en situaciones de pasión, por ejemplo, de peligro. Tiene más ardor. Pero pensemos en nuestros idiomas, los idiomas que usamos, nuestros idiomas neolatinos, hablamos del fuego. Podemos decir a alguien que es fuego y centellas. Podemos hablar de sangre caliente. Podemos hablar de fervor. Todas estas palabras vienen de Aristóteles. Hemos asimilado esa forma de pensar. El calor del cuerpo fisiológico que permite que nazca la vida, permite la procreación en la forma que describí y explica también la diferencia de caracteres. Las mujeres tienen menos ardor, menos tumos, son más temerosas, todo les da miedo, son cobardes, no pueden soportar el miedo, como dijimos. Pero por lo mismo tampoco pueden encontrar el valor para tomar decisiones, porque en la decisión también está un aspecto de valor, de capacidad a resolverse, a determinarse, a decidirse. Aquí les voy a enseñar unas cuantas imágenes, porque el pensamiento griego es un pensamiento que muy seguido tiene ecos en formas visuales, representaciones visuales. He hablado mucho de este tema en la resolución y es el momento de decirles que cuando Aristóteles nos explica que en un proceso de deliberación hay una fase de consultación, de consultas, donde considero muchas posibilidades y una fase en la que decido lo que voy a hacer. Esta fase en la que decido, que se llama tomar decisiones, trata de explicarla dándonos imágenes. Es como si tuviera a un rey homérico que dentro de uno mismo dice, ya voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Significa que la decisión es representada como una figura de poder. Ya no se trata de un momento de razonar, es un momento de actuar y de decir, ahí voy, vámonos para adelante. El rey homérico. Quiero enseñarles las imágenes antiguas y no antiguas, lo que es un rey homérico. Un rey homérico no es alguien que se queda sentado en su trono
y da una que otra orden sobre lo que hay que hacer. Es un guerrero. Esas son representaciones de ánforas griegas, vasijas griegas, donde se ve a un rey homérico, como en la Ilíada, como en la Odisea. Es alguien así, es alguien así. Aquí tenemos a Agamenón, aquí tenemos a Aquiles. Ahí vienen a Aquiles, que está sacando su espada, está enojado, porque precisamente el valor, la otra cara, es la otra cara de la irascibilidad, de la cólera. Aquiles se ofende y quiere vengarse. Valor, venganza, valor, ira. Ese es un rey homérico, ¿verdad? Es muy afectivo, es muy pasional. Es este tipo de masculinidad. Y aquí este cuadro, un cuadro muy interesante que nos muestra el contraste entre Héctor, el rey guerrero, del lado de los troyanos, como lo ven ahí, con toda su armadura, sus músculos, listo para actuar, que está reprochando a su hermano París el ser un mal príncipe. Es blando, no tiene valor. Es voluptuoso, es sensual. A causa del adulterio de él y Helena, nace la guerra de Troya y no combate. Y su hermano lo está reprendiendo, diciéndole, no eres un buen rey. Ven estas imágenes y entienden cómo Aristóteles, cuando nos habla de lo que es tomar una buena decisión, y todo depende de la buena decisión, tiene en mente a los reyes homéricos. No este cuadro, porque no es un cuadro griego, pero tiene en la mente este tipo de característica hipermasculino. Esa era mi segunda paradoja, un poco larga, perdón. Ahora la tercera. Ese es un momento, me parece, de alegrarnos, porque la tercera paradoja es que las mujeres poderosas son mujeres posibles. Los griegos no pensaron, aunque encontraríamos tentativas de hacerlo si buscáramos bien, pero los griegos no han pensado en la universalización y en la igualdad para todos, porque todo esto viene del pensamiento moderno, de la calidad democrática moderna, y que aparece en el siglo de las luces. Pero el imaginario antiguo, aristocrático, como quiera, pudo conceptualizar, pensar imágenes de mujeres guerreras, capaces de gobernar, mujeres heroicas. Les invito aquí a pensar en la tragedia griega, llena de personajes femeninos sumamente transgresivos respecto a esas ideas que ya describí. Son mujeres que deciden, que ejecutan sus decisiones, que toleran el dolor, que son capaces de desafiar la autoridad, que saben lo que son las buenas ideas políticas, mujeres trágicas que pueden enseñar a sus hijos, príncipes, lo que significa ser un buen príncipe. Tenemos mujeres que son poderosas en todo, intelectualmente, moralmente y en cuanto a lo práctico de la vida. ¿Qué hacer con esas excepciones que aparecen en el teatro, pero no solo en el teatro? Traté en mi libro presentar a una gran reina, Artemisia de Halicarnaso, que fue protagonista de las historias de Heródoto. No sé si vieron la película 300 y su continuación, donde se reinventa esa figura de Artemisia de Halicarnaso. Están las excepciones. Y uno puede preguntarse qué hacer con esas excepciones. Algunos dirán, solo son excepciones. Las excepciones suelen confirmar la regla. Y yo digo no. Esas excepciones muestran que lo excepcional es posible. Y el teatro antiguo nos presenta a todos, al aire libre, la posibilidad de la excepción, de lo excepcional.
hoy día todavía y pienso realmente que hay mucho que aprender ahí, mucho que aprender de ese mundo antiguo. Debemos criticarlo, no tener miedo de criticar a un gran hombre como lo fue Aristóteles, pero también podemos aprender cosas. Y hoy en día todavía, a mi parecer, la singularidad de las mujeres singulares es algo que inspira, que alienta, aunque otros piensan que por cada mujer que cruza el techo de cristal, 1000 más tienen que levantar los pedazos de ese techo. Yo digo que no es cierto. Yo digo que no es cierto porque hay más niñas, 1000 niñas, 100.000 niñas que dicen yo también puedo. Y creo que somos animales miméticos. Esos modelos tienen un efecto en nosotros. Necesitamos revalorar esas figuras inhabituales, figuras de sociedades poco acogedoras para las mujeres, pero que supieron cómo quiera reconocer a las mujeres y presentar grandes personajes femeninos. Esas son mis 3 paradojas. Ahora el duelo. Existe un contraste fundamental, esencial, un auténtico conflicto histórico entre los derechos humanos, derechos llamados naturales, derechos universales, por una parte, y por otra parte, la ley llamada natural, también llamada derecho natural, en singular. ¿Por qué quiero destacar, he querido destacar y sigo pensando en este tema? Porque esta auténtica incompatibilidad de 2 visiones de la ley y de la filosofía moral. ¿Por qué? Principalmente porque los derechos son facultades protegidas por la ley. Facultades protegidas por la ley, poderes, posibilidades de actuar, de pensar, de vivir. Los derechos entendidos como tal se transforman, se multiplican, permiten en la historia reconocer nuevas exigencias sociales de parte de nuevos sujetos sociales, nuevos agentes sociales que tienen nuevos deseos sobre su forma de vivir la vida de una manera compatible con los valores y la libertad y la igualdad de los demás, pero que quieren innovar. Les doy un ejemplo. El derecho de casarse para una pareja del mismo sexo. Esta es una facultad protegida por la ley. Es algo que se está generalizando a nivel mundial y es nuevo. Este derecho al matrimonio para todos y todas viene a reconocer una nueva posibilidad reclamada, pedida por personas que desean disfrutar de la misma opción, la misma facultad que desde siempre está disponible para una pareja heterosexual. Y eso en nombre de un principio de igualdad, para tener acceso a una serie de otros derechos, por ejemplo, los derechos de sucesión. Ese es un ejemplo macroscópico de lo que es pensar el derecho como una manera de proteger mediante la ley facultades que se pueden convertir con el paso del tiempo, transformarse con el paso del tiempo, porque los deseos cambian, las personas cambian, los valores se transforman y el principio de igualdad se extiende a cómo vivir una vida conyugal simplemente estando juntos en una convivencia o
o queriendo ser totalmente reconocido como pareja legalmente. Este es un ejemplo de derecho entendido como lo que la legislación produce en contextos de derechos positivos, donde se piensa mejorar, perfeccionar la felicidad de los individuos, de los ciudadanos. Pero por otra parte, están los imperativos de la ley natural. La ley natural está hecha al contrario por preceptos, por reglas que de acuerdo con los naturalistas se inscriben, esculpen en nuestra alma y las descubrimos por el razonamiento. Estas reglas están y no se van. Siempre han existido, no se van a transformar. La sociedad se transforma porque ciertas personas tienen más deseos que la ley debería proteger. Las reglas de la ley natural son inmutables. Y por lo mismo son deberes, derechos de los que hablaba contra deberes. Son deberes que se manifiestan de acuerdo con esos pensadores legales y filosóficos que se manifiestan en inclinaciones espontáneas y que se encarnan en pulsiones incluso físicas, primero en el deseo sexual entre sexos opuestos. El deseo sexual forma parte de la ley natural. Se trata de una pulsión natural, se trata del cuerpo que siente, que experimenta de alguna manera, pero es una cosa natural, razonable. Es lo que la naturaleza con una N mayúscula, la naturaleza con una N mayúscula ha hecho posible para nosotros. En este contexto de pensamiento moral y legal, toda desviación, todo alejamiento respecto a esos preceptos no solo es un error, sino algo antinatural e irracional. Desde la homosexualidad, y si regresamos a Santo Tomás de Aquino nos dice en su definición de la ley natural que todo lo que en la práctica erótica y sexual, todo lo que desvía respecto al propósito de la procreación es algo antinatural, más o menos antinatural. Hay grados de gravedad, pero la fornicación fuera del matrimonio es antinatural, la masturbación es antinatural. Las relaciones sexuales que no tengan la posibilidad de que el líquido seminal llegue al útero de la mujer, cualquier otra posición sexual es antinatural, la homosexualidad es antinatural, la bestialidad es antinatural. Hay una escala con niveles de gravedad, pero el principio es que todo lo que no tiene como fin la procreación es antinatural. Esa es la ley natural. Esa es la ley natural. Quiero agregar brevemente, porque nos acercamos al final de esta conversación, de este monólogo, perdón. ¿Por qué la ley natural? Aquí les pido que entren en el espíritu, en la mentalidad inaugurada por Aristóteles y amplificada por Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia. Tomás de Aquino, que es muy presente en la doctrina católica actual, no en el siglo XIII o en el XVI, no, hoy. ¿Por qué la ley natural? Dios creó el mundo, hizo que el mundo fuera por el bien. El bien es parte del propósito de la propia creación.
el bien es preservar el ser del mundo a lo largo del tiempo. Para los seres vivos, ¿qué significa preservar el ser en el tiempo? Significa que a pesar de la muerte de los individuos, hay que preservar la especie, hay que propagar el género humano, es decir, concretamente procrear. Hay que procrear, hay que procrear. La vida, la creación de vida es un imperativo absoluto en esta perspectiva. Y por lo mismo, se requiere una relación heterosexual para engendrar a hijos. Y no solo engendrarlos, sino también educarlos. Dicho lo anterior, aquí está nuestro amigo Tomás de Aquino, ya lo ven. Ven la representación como una referencia del mundo cristiano. Regresemos a Aristóteles. Si regresamos a Aristóteles, esa relación heterosexual es fundamentalmente asimétrica, porque como les expliqué, todo está en un ámbito diferente entre los hombres y las mujeres para Aristóteles. Nuestro Tomás de Aquino nos dice, se requiere una relación heterosexual para tener hijos, porque procrear es un imperativo absoluto. Entonces, la relación heterosexual es reconocida en el matrimonio. En el matrimonio, la mujer ofrece el sustento a los hijos, se requiere a un hombre para educar y proteger. Y por lo mismo, no se trata nada más de la relación sexual, heterosexual, la que pertenece a la ley natural. Es un imperativo, es el número uno, pero también debe estar esa asimetría en la familia, es decir, que la inferioridad de la mujer y el poder del hombre, que se convierte en la patria potestad en los siglos, es necesaria esa asimetría para que funcione correctamente la familia. Para concluir y proyectarnos a hoy, en la misma lógica de la ley natural, todo es deber, todo es imperativo, todo es precepto, ¿verdad? Y todo es finalizado para defender la vida, defender el mundo. Y por lo mismo, todas las formas sexuales que no son relaciones heterosexuales son desviaciones inaceptables, totalmente irracionales y totalmente antinaturales, pero también la inferioridad femenina es necesaria a esta naturaleza. ¿Por qué? Porque la mujer solo es capaz de ofrecer alimento, sustento a los hijos. Se requiere el padre. Y el padre no se va a encargar, eso dice Tomás, seguido por todos los jus naturalistas modernos, el hombre no se va a encargar de niños de los que no piensa que son suyos biológicamente. Por lo mismo se requiere la unión monogámica. En la unión monogámica, el hombre educa, la mujer alimenta. La diferencia entre materia y forma de la que hablé está aquí. Esa es la diferencia entre materia y forma. En tiempos de Tomás, estamos como en tiempos de Aristóteles, y hoy estamos en la misma época porque Benedicto XVI nos dice que hay que regresar a la ley natural, y porque los jus naturalistas estadounidenses que pelean contra el aborto, contra el matrimonio para todos, contra los derechos reproductivos, también nos dicen, regresemos a Aristóteles, regresemos a Tomás de Aquino. Ese es el presente, es pasado, pero es presente. Muchas gracias.
Me acaban de decir que por razones técnicas tengo que hablar en francés. Hay que ser paciente conmigo. Es tan fácil darnos cuenta de que Aristóteles y Tomás de Aquino son contemporáneos en el 2023. Y usted dio argumentos en torno a dos visiones del mundo. Y tenemos guerras culturales hoy en día, ahorita mismo. Y estamos en pleno debate. Y me gustaría, hay estudiantes aquí que estudian antropología del cuerpo, creo. Es importante porque siempre escuchamos que es la naturaleza, es antinatural. Hay que regresar a las fuentes, a la base. Quiero pasar el micrófono a ustedes, los estudiantes, pero el poder de las mujeres es importante porque hace cientos de años aprendimos cosas. Y ahora sobre la familia aprendemos algo. Vamos a la universidad y aprendemos cosas que a veces son como un contrapeso o refuerzan las ideas de la ley natural. Hay un mensaje. Aparte de leer su libro, hay un mensaje que puede transmitir a los estudiantes. Usted dice que el poder es posible. Muchas gracias, Inés. Sí, gracias por subrayar precisamente este aspecto de esa guerra cultural. Yo soy una persona optimista. Yo siempre pienso que hemos dado pasos gigantescos. Los hombres, las mujeres, en los últimos 50 años, si consideramos la transformación legislativa en numerosos países en el mundo entero, cómo se han modificado los derechos de la familia, acabar con la idea de jefe de familia. Esa es una cosa que no es necesariamente muy conocida, muy popular, pero si vamos a estudiar las reformas de los derechos de la familia en muchos países, vemos esa cosa enorme, abolir la idea de que hay un jefe en una familia, porque el jefe de familia en el derecho napoleónico en Francia o en el derecho civil antes de la reforma en Italia era la persona que decidía dónde se vivía, una persona que decidía de lo que se hace en la vida. Es un auténtico soberano, un rey dentro de la familia. Y ese papel era consagrado por la ley. Para regresar a su punto, sí, decía, soy una persona optimista. Aprecio mucho el trabajo legislativo complejo que ha permitido transformar esos marcos legislativos que tienen que ver con todo el mundo. Cuando uno va con el notario, cuando uno debe resolver un asunto legal. Hemos avanzado mucho, nos hemos modernizado mucho. Vamos muy avantes en ese proceso de modernización en el proyecto infinito, interminable de las luces, en el que creo mucho yo. Al mismo tiempo, estoy de acuerdo, hay una guerra cultural, claro, porque tal vez sea una respuesta a esta transformación. Para mí esta transformación es maravillosa, porque ha creado derechos, es decir, posibilidades reconocidas por la ley. En respuesta, en réplica a esto, hay una contraofensiva, una forma de fundamentalismo, de integralismo, que busca que regresemos a la ley natural. Tienen ahorita en Estados Unidos expertos, profesores, especialistas de teoría legal y filosofía moral
que son sumamente influyentes, sumamente activos, que escriben, que forman parte de asociaciones, de centros, que tienen blogs, están muy comprometidos, con mucha energía, en contra del aborto. Son los teóricos que originaron la decisión Dobbs versus Jackson y que han luchado contra el matrimonio para todos y que no van a soltar el tema, que dicen esta decisión que convierte el aborto en un derecho no constitucional es el inicio de un proceso. Estas personas escriben mucho, se llaman son personas muy instaladas en escuelas legales y hablan como Benedicto XVI, que fue el gran promotor en Roma de la ley natural. Todos los papas adhieren, siguen la ley natural de una manera u otra, son tomistas, proceden de Tomás de Aquino. Benedicto XVI tuvo un papel particularmente importante y sí, estamos en una guerra cultural, claro. ¿Hay preguntas? Bonjour. Quería hacer una pregunta sobre la modernización. ¿Qué piensa usted del hecho de que en el mundo moderno... Vale. Que si te quería preguntar acerca de qué piensas tú en el mundo moderno acerca de la cuestión de que somos de alguna forma como esclavos de nosotros mismos y de esta forma las mujeres pasan como a depender de los hombres, a heredar esa forma moderna de esclavitud de uno mismo que ya estudió Marx con las cuestiones de la alienación, etcétera. Sí, pero esclavo y esclavo. Debemos al pensamiento marxista toda una serie de pensamientos feministas sobre la igualdad entre los géneros, porque Marx y Engels, en sus reflexiones sobre el origen de la familia, siempre fueron muy atentos a esta forma de dominación inicial, que es la dominación del hombre sobre la mujer. El tema de la relación de poder entre hombre y mujer está es el meollo más o menos amplificado de la tradición marxista. Yo diría que hay dos grandes líneas de transmisión de idea y dos líneas de supuesto en la historia de los feminismos en plural. Una es la tradición marxista, que siempre fue atenta a eso. Sí, todos estamos en relaciones de poder, pero hay poder dentro del poder. Es decir, que hasta el proletario en una relación de sumisión, de sometimiento respecto al capital, en su casa no va a ser necesariamente tratar a su mujer de forma igualitaria. Entonces una mujer se encuentra doblemente en una relación de sumisión. Y creo que el marxismo es una de las grandes tradiciones del feminismo. La otra es el pensamiento liberal. No hablo del neoliberalismo, hablo del pensamiento liberal de John Stuart Mill,
el utilitarismo noble de la democracia liberal, que en el nombre de la igualdad, de la libertad, ha abierto el camino a un pensamiento, la valoración más individual de las mujeres. Pero estoy de acuerdo con usted. Marx es amigo nuestro con Condorcet, Poulain-Labarre, etcétera. Sí. Tengo dos preguntas de filosofía. Primera parte de su conferencia, si la decisión puede separarse del poder. Un acto decisivo significa o no poder. Y segundo, sobre las mujeres. Si las mujeres poderosas, si las mujeres de poder deben asimilar la virilidad, porque a las mujeres que están en el poder se les reprocha esa virilidad, pero a priori no hemos podido edificar nuevos valores para asociar a las mujeres al poder. Muchas gracias por estas preguntas. En el contexto antiguo, la capacidad de llevar a cabo decisiones, de decidir, metaforizada por aquel rey homérico que mencioné, tiene que ver con el imperativo y lo imperioso. Hay autoridad, hay autoritarismo, porque precisamente decimos, eso es lo que hay que hacer. Es una imagen que tiene que ver con la virilidad, pero también con la soberanía. Aristóteles nos dice, cada uno de nosotros debería tener en sí este rey homérico, Agamenón, Héctor, que dice, ahora es lo que vas a hacer. En este ámbito, sí, hay poder en cada uno de nosotros y el poder es lo que nos lleva a hacer las cosas. Hay una suerte de afectividad, de intencionalidad, de intenciones intensas que no son cognitivas, pero que remiten al deseo, al quererse imponer. ¿Se habrá quedado este modelo con nosotros? Sí. Hoy en día, en muchos ámbitos del poder, que es un líder carismático. Es alguien con una voz fuerte, una voz de barítono, alguien que tiene gestos, ademanes, una presencia física imperiosa y que demuestra autoridad. ¿Será el único modelo de poder? No, para nada. Creo que hoy lo maravilloso es que las mujeres en puestos de responsabilidad, de protección, de organización, de capacidad de generación de cosas, de hacer cosas, nos invitan a reconsiderar el poder y reconsiderar la forma en que el poder se presenta. Porque el cuerpo, para los antropólogos del cuerpo, sabemos muy bien que el cuerpo es importante. El cuerpo vivido en el movimiento, en la motricidad, en la forma de hablar, en la forma de vestirse, en la forma de presentarse al mundo. Uno se forma. Es importante, se dicen cosas, hacemos cosas de esa forma. Me parece que las mujeres primero están reconsiderando el poder y segundo están representando nuevamente el poder de una manera diferente. Todo está cambiando. Al principio el tema era, habrá una voz fálica del feminismo o se debe tener un feminismo diferente. No sé lo que usted piense, pero creo que de facto la realidad del poder de las mujeres en mujeres con poder está cambiando la situación. Entre más mujeres hay, más matices nuevos, una masa crítica de percepción estética. Crítica y ética va de la mano y eso permite que nuestras ideas están cambiando. Y me gustaría, si me permite, me gustaría citar a una persona que está en el poder en Italia, la secretaria del Partido Democrático Italiano. Siempre le preguntan, ¿cuál es la diferencia? El hecho de que usted sea una mujer y ella siempre responde,
de una manera que tiene que ver con la teoría política y su propia experiencia. Dice, sí, la mujer tiene que tener poder, no el poder por el poder, sino el poder de transformar la vida de la gente. Es decir, que en lugar de pensar en que el poder no es para mí, ese es el estereotipo. Y me da miedo esa idea de que hay que rechazar el poder, hay que tomarlo y transformarlo. Y al tomarlo lo transformamos. Es un poder generador de felicidad a través del derecho, a través de nuevas formas de vida, a través de la ejemplaridad. Abre posibilidades. Yo pienso que si los malos no ganan la guerra cultural, en algunos años ya no nos plantearemos la pregunta, porque espero que habrá muchas mujeres haciendo las cosas a su forma y será una manera individual de ser, simplemente. Desafortunadamente ya llegamos al final de esta sesión, pero